Ahora sí, damos ya la bienvenida a Maite Cruz. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? Vamos a seguir hablando de autoestima, ¿no? Sí, hoy, mencionamos este concepto la semana pasada, pero hoy vamos a profundizar un poquito más en él. La autoestima es un tema que hemos comenzado esta semana a trabajar desde Escuela de Familia. Vamos a aclarar en qué consiste este concepto y su relación con el autoconcepto y la identidad. Si te parece, el concepto de identidad lo vamos a tratar la semana que viene, ¿vale? Ajá. Porque vamos a dedicarle a la autoestima el tiempo que se merece, porque hay que conocer muchos aspectos en relación a este término que son muy importantes a tener en cuenta. Y la semana que viene sí que vamos a centrarnos en la identidad. Vamos a lanzar una serie de ideas muy importantes e interesantes, sobre todo de cara a los adolescentes, a la construcción de la identidad en los adolescentes, y como padres y madres, cómo podemos contribuir a que ese desarrollo de la identidad pues se haga de una manera positiva. Has dicho muchas veces, cada vez que tratamos este asunto, que es la época fundamental en la que ellos, digamos asientan Sí. sus rasgos principales, ¿no? Exactamente. Comenzamos desde la etapa de infantil, porque tenemos que tener en cuenta que la etapa de infantil es fundamental y muchas veces pensamos que son 6 años, de 0 a 6 años, que pasa rápido y como que ahí realmente todavía pues no se crean esos pilares básicos, que es algo posterior, pero eso no es así. Es decir, lo que hagamos los 6 primeros años son fundamentales y evidentemente conforme va pasando las distintas etapas, pues todo eso se va consolidando. Tenemos que tener en cuenta que la autoestima hace referencia a la valoración afectiva que la persona hace de su propia persona, ¿vale? De sí mismo. Está muy relacionado, evidentemente, con el autoconcepto. El autoconcepto realmente es el conjunto de características con la que la persona se describe a sí mismo, la autopercepción de las principales características personales. Y como comentamos la semana pasada, bueno, lo vimos de manera rápida. De hecho, formulé una pregunta incluso no en el orden adecuado. Hoy lo aclaro, un lapsus que tuve cuando estuve viendo el vídeo me di cuenta. El autoconcepto realmente hace referencia a la pregunta ¿cómo soy yo? ¿Vale? La semana pasada dije quién soy yo, pero no, quién soy yo corresponde a la identidad, ¿vale? A la identidad. Por eso las cosas hay que trabajarlas de manera tranquila, relajada, dedicándole el tiempo oportuno, porque Para si eso no... sirven estas grabaciones, ¿eh? Efectivamente, si no, no. Y cuando vi el vídeo digo, ay, pues ya la pregunta, me equivoqué en la pregunta y solamente lancé 2, no lancé la tercera, si no me hubiese dado cuenta que no puse el orden adecuado. El autoconcepto hace referencia a la pregunta ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy? ¿Vale? Y evidentemente tenemos que tener en cuenta que todo eso va a depender, evidentemente, de las experiencias, tanto positivas como negativas, que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Y también de ahí, muy importante, la calidad de las interacciones que tenemos. Nuestras redes de contactos, amigos, conocidos. Interacciones, También, pero claro, digamos naturales, cara a cara, no las interacciones digitales, también, ¿no? también. Todo eso también, ¿Ah, sí? ¿También por influye? supuesto que influye. Pero tenemos que tener en cuenta que esas experiencias que vamos teniendo en el día a día y esas relaciones que vamos teniendo pues con los demás van a tener también mucho que decir en la construcción del autoconcepto. La autoestima haría referencia a la pregunta ¿cuánto me quiero? ¿Cuánto me valoro? Que evidentemente va a tener mucha relación con el autoconcepto, ¿vale? Dependiendo de cómo digas tú que eres, pues yo soy, pues dependiendo de lo que tú digas. Yo soy fantástico, me quiero pues mucho. así pues, nos vamos a hacer una idea de la valoración que cada uno tiene de sí afectiva mismo. global que hace de esas características, ¿no? que tú has nombrado en el autoconcepto. Realmente es la reacción afectiva que tú tienes frente al autoconcepto, la autoestima. Y es muy importante tener una autoestima alta por lo que vamos a ver a continuación. Y después, por último, estaría lo que es la identidad, que la identidad sí que hace referencia a la pregunta ¿quién soy yo? ¿Vale? Que la semana pasada yo dije que quién soy yo era el autoconcepto. No, me equivoqué, tuve un lapsus. Realmente la identidad responde a la pregunta ¿quién soy yo? Que está constituida por los rasgos más esenciales y estables del autoconcepto, ¿vale? Es muy importante la identidad porque realmente, dependiendo de quién seas tú, si tú tienes contestación a esa pregunta, tú realmente ya vas a tener una idea del proyecto vital que a ti te gustaría desarrollar
a lo largo de tu vida. De tu vida. Es decir, lo que son las relaciones familiares, de amistad, tu hobby, tu trabajo, todo va a estar muy relacionado, debería estar muy relacionado con esa pregunta, con ¿quién soy yo? De esa manera vamos a ser mucho más felices. Es decir, si tú te dedicas, tienes un estilo de vida acorde a tu esencia, a tu identidad, eso es fabuloso, eso es maravilloso, porque realmente vas a vivir de esa forma, de una manera auténtica, acorde a esa esencia, a esas características tuyas que te diferencian del resto. Entonces, lo veremos la semana que viene, cómo podemos trabajar la identidad, sobre todo de cara a la educación de nuestros hijos e hijas. Pero hoy nos vamos a centrar, como hemos dicho anteriormente, en la autoestima. Eso tiene que ver, Maite, con hacer lo que a uno le gusta, lo que uno quiere, porque muchas veces te preguntan, ¿tú trabajas? O sea, ¿te gusta tu trabajo Claro. o estás contento con lo que haces? Claro, Sí, ¿no? por supuesto. Tenemos que tener en cuenta que una persona que a lo más que podemos llegar, y es un factor fundamental para ser feliz, es que cuando te hacen la pregunta, ¿tú quién eres? El tú saber quién eres, qué haces aquí, eso sí que lo dije la semana pasada con el tema de la identidad. El tú saber, poder responder, ¿yo qué hago aquí? ¿Cuál es mi función? Realmente, ¿qué voy a aportar yo en esta sociedad realmente? ¿Cuál es mi lugar? Eso es muy importante, porque eso es tú realmente saber qué vas a poder aportar con tu presencia pues en esta sociedad, en tu vida, en la relación con los demás. Entonces, el poder conectar esa esencia tuya con tu proyecto vital, eso es fantástico. Por eso siempre decimos que cuando nuestros hijos e hijas ya empiezan desde muy pequeñitos a mostrar ciertas inquietudes, ciertas necesidades, ciertos talentos, pues hay que potenciarlos. De hecho, yo personalmente pienso que el fin último de la escuela es poder sacar de cada uno de sus alumnos y alumnas su talento, poder ayudar a focalizarlo, desarrollarlo, proyectarlo, porque realmente los distintos itinerarios formativos, si están conectados con esos talentos, con esas capacidades, con estos puntos fuertes, todos van a destacar en eso que se les da bien. Yo tengo una sobrina que desde pequeñita, bueno, es pequeña todavía, tiene 9 años, pero desde bastante más pequeña ya decía que ella... su ilusión es ser maestra. Por ejemplo. Y lo tiene clarísimo desde pequeña. Sí. Pues y además juega con la hermana, eso, ella es la maestra y la hermana es la alumna, claro, y enseña, claro. pero desde muy pequeña. Sí. Pues curioso, cuando ¿no? somos sensibles a esas necesidades, a esas inquietudes, a esas características que ya desde muy pequeñitos y pequeñitas se ve perfectamente, pues el favorecer, alimentarlas, evidentemente no tenemos ni que presionar ni que condicionar, porque puede ser que tengan un interés que después pues va desapareciendo. Pero si eso sigue, hay que alimentarlo, hay que ayudar a alimentar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda también en la creación de la identidad, el darle forma y sentido a tu vida. Realmente con la identidad lo que hace es darle sentido a tu vida. ¿Yo para qué estoy aquí? Realmente, Claro. ¿qué hago aquí? Entonces, si tú tienes una identidad construida en base a esos rasgos fundamentales tuyos que te diferencian del resto, pues eso es algo fantástico. Y veremos cuál es el problema que existe hoy en día con respecto a la identidad en los adolescentes, ¿vale? Porque hay una crisis importante y veremos qué es lo que está pasando, ¿vale? Con respecto a los adolescentes y su identidad. Me deja ¿Vale? con intriga. Bueno, a lo mejor os doy algunas pistas conforme vayamos tratando el tema de la autoestima, porque está muy relacionado. Claro. Evidentemente, la autoestima hay que trabajarla desde que son nuestros hijos e hijas muy pequeñitos y nuestros alumnos y alumnas, también desde el centro educativo, porque es algo muy importante de que vayan consolidando una autoestima alta, ¿vale? Una autoestima alta. La autoestima... provoca muchas veces un círculo vicioso. Es decir, personas con una buena autoestima suelen evolucionar en una autoestima buena, ¿vale? Alta. Sin embargo, una mala autoestima
una baja autoestima, perdón, porque tenemos que hablar mejor, alta y baja autoestima, ¿vale? Todo el mundo tiene autoestima, porque es la percepción que tú tienes de ti mismo, de tus características fundamentales, pero puede ser una alta autoestima o baja, alta no es o ni baja, buena ni mala. alta o baja. Hombre, bueno, realmente una autoestima baja pues es más mala, es más negativa, por todo lo que entraña que veremos ahora, las implicaciones de una alta y baja autoestima. La autoestima hay que trabajarla desde el ámbito familiar, desde los programas parentales, pues también damos pistas de cómo podemos y debemos trabajar la autoestima en nuestros hijos e hijas, porque cuando se entra en un círculo vicioso y nuestro hijo o hija tiene una autoestima baja, si no se trabaja, se tiende a empeorar y se tiende a prolongar esa autoestima baja. Sin embargo, cuando estamos trabajando la autoestima y estamos favoreciendo una autoestima alta, pues con el tiempo se va fortaleciendo esa autoestima alta. Pero evidentemente, por supuesto, podemos romper esa tendencia a la baja, evidentemente. Eso lo podemos hacer. Y esto lo tenemos que hacer desde que son muy pequeñitos. Sí. Desde que son muy pequeñitos es fundamental. Lo que pasa es que cuando son pequeñitos hay condicionantes de la autoestima que cobran un papel más importante que otros, y ahora lo veremos, ¿vale? Todos los condicionantes de la autoestima. Pero tenemos que intentar analizar la autoestima de nuestro hijo, de nuestra hija, empezando por nuestra propia autoestima, evidentemente, y tenemos que decir que aunque una persona tenga la autoestima baja, se puede romper ese círculo vicioso y se puede cambiar, ¿vale? Y que pueda ser al final una autoestima alta, con acciones que podemos realizar en el día a día. Tenemos que tratar este término, este concepto, porque realmente las implicaciones de la alta autoestima son fundamentales. Es decir, necesitamos una autoestima alta para hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, una autoestima alta, ¿qué implica? Pues una gran estabilidad emocional, realmente. Entonces, eso favorece la satisfacción personal, la relajación. Una persona que tiene estabilidad emocional es una persona que está más relajada. Cuando tú estás más relajado, te concentras mejor, tienes una mayor productividad, una mayor aceptación de todas las cosas que te vienen, tanto buenas como malas. Es decir, tenemos más capacidad de captar los estímulos externos cuando tenemos una autoestima alta, ¿vale? Somos más receptivos también, la comunicación también mejora, intuyes incluso mejor, eres más intuitivo cuando tienes una autoestima alta, porque realmente estás más pendiente de los estímulos externos y no estás tan pendiente de ti mismo, porque estás bien, estás relajado, estás contento contigo mismo. Entonces eso favorece que las relaciones con los demás también sean mucho más generosas. Una persona que tiene la autoestima alta es una persona que en las relaciones con los demás, pues es incluso más generoso porque no está tan pendiente, tan agobiado pues con sus problemas, ¿vale? Con la percepción que tiene del mismo, ¿no? Cuando es negativa, ¿no? Que no se quiere, no se gusta, no se valora. Pues todo eso hace pues que estés más tenso y no estés tan receptivo y esas relaciones interpersonales pues no sean tan favorables. También aumenta tu independencia cuando tienes la autoestima alta, pues eres más independiente. Sobre todo, incluso yo ahí destacaría esa independencia en relación a la madurez e incluso a que eres mucho menos sensible a la presión del grupo. Es decir, una persona que es más independiente es una persona que está menos sujeto a la presión del grupo. Sí, cuando tú dependes de los demás porque tú te ves inferior, no te gusta, estás inseguro, no sabes si realmente te dejas llevar más. Te dejas llevar más. Claro. Entonces eres más dependiente más a los demás, y estás más sujeto a la presión del grupo. Por eso en los adolescentes es muy importante este punto. Tenemos que favorecer en los adolescentes su independencia con respeto. El grupo es muy importante, evidentemente, porque tú tienes que tener un grupo de referencia donde tú te recreas pues, tus nuevas inquietudes. Pero tú tienes que saber dónde está el límite de esa relación con el grupo. Es decir, tú no puedes dejar a un lado tus inquietudes, tu esencia, por permanecer a toda costa a un grupo. Tenemos que tomar conciencia que hay puntos de unión con el grupo y también hay otros puntos que nos diferencian de él. Y tú tienes que tener tu independencia con respecto a los demás. Eso es fundamental. Entonces, las personas que tienen la autoestima alta suelen ser también personas más independientes y que se dejan menos influenciar por los demás, ¿vale?
son también, al ser más independiente, pues eso también te hace asumir ciertos riesgos. Las personas que tienen la autoestima alta tienen más capacidad de asumir ciertos riesgos. O sea, arriesgan más. Pues mira, voy a probar esto, que puede ser que me salga mal, pero yo lo voy a intentar. Yo lo voy a intentar, si hay una posibilidad de que esto me haga avanzar y evolucionar en este aspecto. Entonces, tienen más capacidad para adoptar iniciativas, de atreverse a pensar. Son personas que piensan y si llegan a una conclusión diferente al resto, no les importa. Pues esta es mi idea. Y a lo mejor te tachan como que es una idea loca, demasiado atrevida, demasiado arriesgada, pero tú la asumes. Pues sí, pero yo pienso que esto puede ser una opción. Son más creativas. Las personas con alta autoestima también son mucho más creativas. Lógicamente. Aportan cosas distintas, diferentes, que hasta ahora no se habían propuesto, ¿vale? Porque no les importa ese riesgo. ¿Sabes quién se me ha venido bueno, entre otras cosas porque ha muerto esta mañana o esta noche, pero se me ha venido de Stephen Hawking, con las condiciones físicas que tenía y lo que consiguió, bueno, pues a lo que consiguió llegar, ¿no? Efectivamente. Porque cualquier persona, a lo mejor en esas circunstancias, se hubiera quedado sentado en su silla y no se hubiera preocupado de nada, ¿no? Efectivamente. De hecho, una autoestima alta, el creer en ti, el tú tener seguridad es muy importante porque eso también te ayuda a salvar determinadas dificultades que tú tienes, determinados puntos débiles, carencias. Entonces la autoestima alta te ayuda a ser resiliente, a pesar de determinadas dificultades, a hacer frente a ellas. Después también las implicaciones de una autoestima alta también están relacionadas con la capacidad de amar y de dejarse amar. Las personas con autoestima alta aman de una forma mucho más positiva, con más calidad. Es fundamental. Y de hecho, uno de los determinantes de la autoestima, uno de los condicionantes de la autoestima, y cronológicamente hablando, el más importante cuando nuestros hijos e hijas nacen, es decir, comenzamos a trabajar la autoestima en nuestros hijos e hijas, nada más nacer, haciendo algo. Uno de los condicionantes, que es amándolos, queriéndolos, los besos, los abrazos. Por eso es muy importante cuando los niños nacen, pues los cogemos, los abrazamos, el contacto físico, las palabras cariñosas, lo que es el calor de las personas que tiene a su alrededor. Eso es fundamental, la afectividad. Ese es uno de los condicionantes de la autoestima y, cronológicamente hablando, es el primero que necesitamos cuando nacemos. Cariño, afecto y demostraciones de ese cariño y afecto. Por eso es muy importante a nuestros hijos, desde muy pequeñitos, transmitirles lo que los queremos, darles besos, abrazos, refuerzo positivo, destacando sus cosas buenas. Desde el afecto, cuando queremos modificar determinados comportamientos o queremos negociar determinadas normas, siempre si se hace desde un discurso afectuoso, más positivo, desde el cariño, desde el amor, vamos a conseguir mucho más cosas por parte de los demás. Estaba buscando la frase que he escuchado esta mañana porque es que estamos relacionados. Fíjate que no estaba ni preparado, ¿no? Pero decía Stephen Hawking que dice, estábamos profundamente, bueno, está hablando los tres hijos, que estaban profundamente entristecidos de que me emociono y todo, claro, de nuestro amado padre haya fallecido hoy. Y dicen en un comunicado, era un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado sobrevivirá por muchos años. Claro. Su coraje y persistencia con su brillo y humor, que tenía un gran sentido del humor, inspiraron a personas por todo el mundo. En una ocasión dijo, el universo no sería gran cosa si no fuera hogar de la gente a la que amas. Claro, efectivamente. Esa es la frase. Sí, es que es fundamental. De hecho, se dice que ahora veremos todos los condicionantes de la autoestima, pero lo que es el afecto, el amor, es el condicionante más importante nada más nacer nuestros hijos e hijas. Pero si te das cuenta, conforme vamos pasando los distintos momentos evolutivos, nacemos necesitando amor, cariño, afecto. Pero si te das cuenta, morimos también necesitando amor y más afecto aún, diría y cariño. Yo. Sí. Es decir, ese condicionante siempre está a lo largo de nuestra vida, pero al inicio de nuestra vida. Y cuando finaliza, todo se despoja, es decir, todo lo demás queda en un segundo plano y eso es lo que queda en la persona. La importancia de el cariño, el afecto, el amor, cuando nacemos y cuando morimos. Y evidentemente también durante nuestra vida. Pero cobra especial importancia cuando nacemos y sobre todo cuando morimos.
Necesitamos ese amor. Recomiendo yo que lean este artículo que aparece en más medios, pero concretamente este en el apartado de ciencia del País. Y de hecho, fíjate que el afecto, porque este condicionante parece muy sencillo, ¿no? Venga, uno de los condicionantes, pues tenemos que amar a los demás, el afecto, el transmitir amor, y todo eso parece muy fácil. Y es súper complicado, y sobre todo de los tiempos en los que venimos, donde el contacto físico, las palabras cariñosas, era algo que no se manifestaban, ese tipo de emociones, y sobre todo en los hombres. En los hombres. Entonces, ¿cuántas veces nos damos cuenta que nuestros padres tienen conductas en relación al afecto pues mucho más evolucionadas, desarrolladas, cuando son abuelos a cuando han sido padres? También, ¿verdad? Sí, sí. Y realmente también se dice que cuando somos abuelos, tenemos una oportunidad para reeditar nuestro afecto, para desarrollarlo, mejorar la calidad. Lo que no hemos hecho como padres. Es una oportunidad. Sí. Y, es decir, te muestras mucho más afectuoso cuando eres abuelo que cuando eres padre. Es como cuando a un hijo le decimos, ya serás padre. Exactamente. Y de hecho, hay una frase que dice lo siguiente: aprendemos a ser hijos cuando somos padres y aprendemos a ser padres cuando somos abuelos. Claro. Y está muy relacionado también con el tema del afecto, que conforme va pasando el tiempo, tenemos una oportunidad, no siempre, es una oportunidad, después la gente la aprovecha o no, pero con el paso del tiempo tenemos oportunidades para reeditar nuestro afecto y aprender a amar, a querer, a decirle a los demás cuánto los queremos, que nos cuesta mucho. Pues eso, porque es difícil. El de decir te quiero, bueno, eso es súper complicado para muchas a las mujeres personas. También, yo creo que en este caso... Para muchas mujeres también. ¿También? Sí, por supuesto. Pero evidentemente la muestra de afecto en el hombre, por todo lo que estamos hablando de estos estereotipos que todavía pues nos alimentan, pues evidentemente también cuesta más, pero evidentemente eso depende de los rasgos de personalidad. Yo creo que influye también los periodos de crisis como el que estamos atravesando y bueno, que todavía no ha terminado por mucho que nos diga, eso influye, ¿no? Me da la sensación. Por supuesto. Porque cuando la situación es más relajada, porque cuando tienes que preocuparte y tu primera preocupación es el comer, darle de comer a tu familia y tal, quizás incluso hasta lo del cariño se olvida un poco, ¿no? Cuando debería ser tan importante como el comer, Efectivamente, pero nos tenemos que dar cuenta que frente a las preocupaciones, si nuestros hijos e hijas ante las preocupaciones reciben el mensaje de que, bueno, estamos en una situación complicada, compleja, pero lo importante es que aquí estamos unidos, vamos a unar esfuerzos, nos queremos, nos tenemos unos a los otros, eso da una gran tranquilidad, una gran relajación. Entonces, más que nunca en los momentos de dificultades, tenemos que hacer uso y potenciar este condicionante, ¿vale? El condicionante de el afecto que vamos recibiendo. Bueno, ahora veremos el resto de condicionantes, pero vamos a seguir viendo qué implicaciones tiene la autoestima alta, que ya hemos dicho unas cuantas. Si no te sigo interrumpiendo. También la autoestima alta también nos da capacidad para comunicarnos. Somos más sociables. Cuando tenemos la autoestima alta, es mucho más fácil relacionarse con los demás, ¿vale? Porque eso da seguridad, confianza, tú te gusta, ¿no? Cómo eres tú, estás más relajado, como hemos dicho antes, eres más independiente, entonces todo eso nos facilita lo que es la socialización, la relación con los demás, sin tener que al final caer en esa presión de grupo. Somos más críticos y reflexivos, ¿vale? Cuando tenemos la autoestima alta. También es muy importante, y esto yo lo destaco muchísimo, cuando tú tienes una autoestima alta, también disfruta de cierta soledad. No te importa estar solo, disfruta de momentos de soledad. Una persona que está a gusto consigo misma no necesita a los demás constantemente para estar bien. Es verdad. Hay muchas personas que tienen la autoestima baja y siempre necesita estar rodeado de gente. Entonces, cuando tú puedes estar en determinados sitios, viajar solo, estar en casa solo, hacer determinadas actividades deportivas de distinta índole solo, eso es una buena señal, ¿vale? Porque eso quiere decir que tú estás a gusto contigo mismo. Habrá momentos que disfrutes con los demás y otros que no te importa estar solo, y eso es algo fantástico. Y eso es algo que tenemos que intentar conseguir y experimentar porque es bastante agradable.
También, cuando tenemos una autoestima alta, tenemos más facilidad para aprender de los fracasos, ¿vale? Los vemos como oportunidades para el aprendizaje, no lo vemos como algo que no nos sirve para nada, que es como un contratiempo que nos impide pues el haber conseguido algo en menos tiempo. No, nunca lo vamos a ver desde esa óptica negativa. Siempre vemos como, bueno, pues ha pasado esto, bueno, pues se aprende de lo que ha ocurrido y seguimos hacia adelante. Sí, seguro que esto me va a hacer más fuerte. Y con respecto al... Bueno, también quiero añadir una cosa, y es que cuando tenemos una autoestima más alta, también está comprobado que somos más tolerantes. Tenemos mayor capacidad de tolerar a los demás, las diferencias con respecto de opiniones, creencias, cultura. Tenemos más apertura mental, mucha más apertura mental. Por eso, teniendo en cuenta todas estas implicaciones, que muchas de ellas están relacionadas con el aprendizaje, tenemos que intentar que nuestros hijos e hijas tengan una autoestima alta. Tenemos que favorecer una autoestima alta, porque todas las implicaciones de esta autoestima están muy relacionadas con el aprendizaje, para que puedan aprender, claro. ¿Vale? Todas. Y después, las implicaciones de la baja autoestima, evidentemente, es todo lo contrario, ¿vale? Una persona con una autoestima baja, en general, pues puede tener pues una mayor inestabilidad emocional, tensión interna, temor al fracaso, más rigidez, menor productividad, dificultad para transmitir, para recibir afecto, temor al rechazo, tendencia al aislamiento, huir de momentos de soledad, son más temerosos, más miedosos, no suelen asumir riesgo, mayor dependencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, por todo esto, está más que justificado que tenemos que trabajar para que la autoestima sea alta. Y podemos hacerlo, aunque hayamos entrado en ese círculo vicioso donde hemos comenzado con una autoestima baja y la tendencia es a la baja. Y eso se puede cambiar. Sí, sí, totalmente. Eso podemos trabajarlo y se puede cambiar totalmente. Pero es muy importante pues la voluntad de cambio. Es decir, profesionales podemos favorecer este cambio, pero al final quien tiene que tener la voluntad para el cambio y quien tiene que hacer el esfuerzo es la persona. Es la persona quien tiene que llevar a cabo todas esas acciones para el cambio. Es lo que dije la semana pasada. Nosotros nos podemos creer un discurso, podemos decir, claro, es que es muy importante la autoestima. Es que, claro, y todo eso son los condicionantes, que, claro, todas estas cosas están... Pero ahora tú tienes que realizar en el día a día acciones para realmente romper, ¿no? Ese círculo en el que has entrado con la autoestima baja. Tenemos que tener en cuenta también, y esto también me gusta destacarlo porque me lo suelen también preguntar mucho en Escuela de Familia, ¿qué pasa cuando tenemos un excesivo nivel de autoestima? Cuando te quieres muchísimo. Que está sobrado, ¿no? Que puede conllevar a ciertos inconvenientes. No tienes abuela, dice, no tienes abuela. ¿Vale? Entonces, sí es cierto que cuando tenemos una autoestima excesiva, pues puede dar lugar a prepotencia, puede dar lugar a infravaloración de los riesgos, dureza en las relaciones y todo esto. Pero evidentemente yo personalmente pienso que cuando tú tienes la autoestima alta, hemos dicho antes que tú eres más tolerante, eres más flexible, te comunicas de una forma mucho más asertiva, mucho más adecuada, con lo cual, vamos a ver, excesivo nivel de autoestima no tiene por qué generar estas cosas que estamos hablando de ser prepotente y egocéntrico. Eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver con la autoestima alta. Eso ya son rasgos que son distintos y no son positivos, evidentemente. No son positivos. Claro. Y realmente riñe con los condicionantes que hemos dicho de la alta autoestima. La prepotencia, el egocentrismo y todo esto. Eso tiene que ver, sí, te pregunto, sí, con tener que publicar todos los días algo en el Facebook para que te pongan mucho me gusta. Hombre, ¿qué pasa? Que realmente... Hay gente que parece, bueno, ¿y para qué me...? Claro, lee muchas publicaciones. Eso va a depender de la intencionalidad, de por qué tú haces esas cosas. Porque si una persona hace eso de cara a la galería, ¿no? De recibir cierto... Bueno, halago, pues realmente, ¿no? Porque claro, eso es una parte. Después habrá que profundizar en distintas áreas para ver si hay una coherencia con respecto a lo que tú estás publicando y tu día a día, porque lo que se publica es una pequeña parte de todas las facetas de tu vida. Entonces, cuando realmente tú estás transmitiendo algo
que realmente no es algo auténtico, sino que es de cara a la galería, pero después tú realmente en tu día a día no eres consecuente con esas ideas que estás proyectando, evidentemente eso es, vamos a ver, eso es algo que no está bien, ¿no? Porque es dar una imagen que realmente tú no eres así. Es que yo leo algunas cosas que, bueno, quizás eso es para un programa aparte y para un debate, porque digo, es necesario, y Sí. con perdón Sí, 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 de sí. todos aquellos que, o todas aquellas que lo hayan hecho y que no quiero molestar a nadie, pero por ejemplo, no sé, es el cumpleaños de tu hija y tú lo dices. Yo no sé, yo no tengo necesidad de decirle a mi hija públicamente lo que le digo en privado. Se lo digo en privado y se lo digo a ella. Quiero decir, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, de que hay cuestiones que son más privadas, más íntimas, Claro, o y tener ahí que, se nos está yendo un poquito, sí, 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 o sí. como decir, Yo estoy dice, le voy a decir completamente, a mi pareja lo mucho que la quiero, pero después cuando estás sí, con ella no sí, se lo demuestra. sí, O sea, sí. ¿qué necesidad tiene de Yo ponerlo? pienso, al igual que tú, que hay determinadas cosas que están pasando a lo público, y realmente son cuestiones que deben Que las quedar veo muy en lo privadas. Yo privado, es que sí, leo en lo cosas que me privado. parecen tan Sí, privadas sí, sí, que a veces hasta sí. me repele un poco porque digo, bueno, Totalmente. Y después también tú puedes proyectar una serie de ideas, pero es lo que siempre decimos. Está muy bien el que tú tengas unos ideales, unas creencias, una serie de inquietudes que tú quieras proyectar, pues porque crees en todo eso y tú quieres dar fuerza, y quieres pues mejorar esos aspectos y poner tu granito de arena, ¿vale? Para dar lugar a la reflexión en los demás. Eso está muy bien. claro, eso Pero cuando tú sí. estás proyectando una serie de ideas, una serie de cosas y después en tu día a día no tiene absolutamente nada que ver con todas esas ideas que tú estás pues poniendo ahí en esos medios, Claro. pues realmente no tiene Y sentido. sobre todo lo digo porque, hablando de la gente joven, de los adolescentes, que quizás son los que empiezan a utilizarlo más y demás, y sin plantearse en el futuro, pues te pones a compartir fotos con tu pareja, que seguramente no será pareja para toda la vida, ¿no? Sí, Como sí, ocurría a lo mejor sí, antes. sí, 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 Y se sí, ponen claro, perfiles ahí, claro, claro, claro. y a decir una serie de cosas que seguramente se van a arrepentir, porque de hecho cuando van creciendo y se van dando cuenta de lo que han publicado, yo ya Claro. tengo experiencias de que Sí, 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 familiares, sí. vamos, te digo, Sí, 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 sí. que te Se dan dicen, sí, muchos problemas después. tenía razón Totalmente, con lo que me decía yo, totalmente. claro. Exponemos mucho a los demás determinadas Sí. cuestiones que son privadas, que son íntimas, que deben de pertenecer a un círculo mucho más cerrado. Y eso, por ejemplo, lo trabajo yo mucho con los adolescentes, con respecto al tema de todo esto, ¿no? De las redes sociales, de que tenemos que tener muy en cuenta de que hay determinadas cuestiones que no deben pasar a esa esfera pública, de que nos exponemos a los demás de una forma que al final pues entramos en una situación de riesgo, porque después también a veces pues queremos dar una imagen que realmente no es coherente, no va en relación a tu día a día, a lo que eres tú realmente, a tu esencia, a tu identidad, y al final te descubren. Es decir, no, pretendemos dar una imagen, pero si eso al final, vamos a ver, todos sabemos que porque va a tener al final más fuerza otras facetas de tu vida que no pues ese espacio que tú tienes ahí en las redes sociales donde pones 4 cosas y después pues no es consecuente con el resto Con lo que tú haces, de ¿no? aspectos de tu vida y de lo que tú haces y a lo que te dedicas y cómo te relacionas con los demás, por ejemplo. Pero bueno, está bien Sí. que lo mencionemos y que lo tengamos en cuenta. Los factores o determinantes de la autoestima son muchos, vamos a ir destacando algunos de ellos y cómo lo podemos trabajar, ¿vale? En Escuela de Familia lo que hacemos es explicar en qué consiste la autoestima, por qué es importante y qué podemos hacer en el día a día para potenciar la autoestima, una autoestima alta, tanto en nosotros y nosotras como en nuestros hijos e hijas, porque muchas veces tenemos mucho interés en que nuestro hijo o hija tenga una autoestima alta, pero después nos despreocupamos de la nuestra, cuando lo que estamos proyectando también pues cala mucho en ellos, es un estilo que estamos transmitiendo. Entonces, uno de ellos, y hemos dicho antes que cronológicamente hablando, es uno de los más importantes cuando nacemos, que es el afecto recibido. Pero el afecto recibido en especial, el recibido gratuitamente. El recibido gratuitamente, y a esto me refiero cuando muchas veces cuando nuestros hijos ya desde muy pequeñitos lanzan preguntas del tipo, cuando han hecho algo que no está bien, pero ¿me quieres? ¿Pero me sigues queriendo? Pero
porque hemos hecho algo que no estaba bien. Entonces piensan que ya los vamos a dejar de querer y eso para ellos es, y solemos Claro, decir, seguro. pues no te quiero tanto, pues te voy a dejar de querer como... Eso no es bueno. Es decir, tenemos que transmitir cuando nos hacen esas preguntas una oportunidad para decirle, vamos a ver, que si te quiero, claro que te Claro, quiero. pero, Pero porque te quiero, te voy a querer, hagas lo que hagas. porque te quiero te voy a Pero castigar. estoy enfadada contigo. Claro. Y te quiero tanto que vas a tener una consecuencia por el comportamiento que has tenido. Para darte una oportunidad para mejorarlo. Porque si no te quisiera, pues yo pasaría de ti y no te castigaría. Dejaría que hicieras lo que te diese la Pues gana. yo, ¿por qué no me acordaré de estas cosas que tú me dices cuando, cuando te pasa eso? Muchas veces dices, "Uy, me acuerdo de Maite", digo, tenía que haber reaccionado como Pues me dijo Maite. cuántas ¿Verdad? veces yo escucho, Es verdad, de verdad, cuando yo voy por ahí, eso, el decir, es una oportunidad. Ya no me quiere, seguro que ya no me... Claro que te quiero y siempre te voy a querer, hagas lo que hagas, pero evidentemente por eso que te quiero va a tener esta Claro. consecuencia y te voy a castigar, porque si no pasaría de ti y me daría igual lo que tú vas a hacer, ¿vale? Entonces, tenemos que transmitir desde muy pequeñito que el afecto que nosotros transmitimos es dado sin ningún tipo de, sin necesidad de algo a cambio. Sí, ¿Vale? además, Eso es como, por ejemplo, cuando desgraciadamente, en el tema de la violencia de género, que está aumentando en los adolescentes, cada vez a más temprana edad. Vamos a ver, cuando tú quieres a una persona, tú la quieres y evidentemente tenemos que analizar, es decir, porque aquí muchas veces se confunde, ¿vale? Cuando trabajamos este tema, muchos adolescentes dicen, pero vamos a ver, si tú quieres a una persona, tú tienes que aceptarlo tal y como es. No le puedes decir, no te quiero, porque eres así, no me conviene, ya no estoy contigo. Pues no lo querría demasiado, ¿no? Cuando no aguanto y no soporto todas las cosas que me están pasando. Pero es que eso no es amor. Claro que no. Eso no es amor. Es decir, cuando tú quieres a una persona, quieres lo mejor para ella. Quieres ver a esa persona feliz. Y como la quieres ver feliz, pues evidentemente, pues tú vas a realizar acciones en el día a día para potenciar esa felicidad. Pero cuando tú tienes a una pareja y tú ves que esa pareja, pues que le encanta su grupo de amigos y amigas, que tiene muchas inquietudes, que es una persona pues con muchos hobbies, aficiones, una persona pues muy solidaria y que está metida en muchos proyectos solidarios, muy sociable. Y tú empiezas a decirle, pues no me gusta que vayas a este sitio, pues no me gusta que vayas a este otro, pues no quiero que vayas a hacer esto, pues no me gusta que te expongas porque te ven, porque puedes conocer a... Esta persona ya está transmitiendo que no te quiere realmente, porque te está quitando cosas que forman parte de ti, de tu identidad, que forman parte de tu esencia. Con lo cual, es que realmente no te quiere. No podemos decir lo contrario, pues no te querrá suficiente cuando te deja por esto. No, es que Al realmente contrario. no me quiere. Si no quiere, me animaría a realizar todas estas cosas. Claro, si me quiere ver feliz, deja que yo me realice y que haga las cosas que me gustan, ¿no? Efectivamente. Y si Y me hace tenemos feliz claro. ayudar a los demás, pues... Efectivamente. Va Cuando incluso vea. a animarte a que lo hagas. Va a animarte a que lo hagas. Lo mismo que tú tienes que respetar, pues, determinadas aficiones y hobbies del otro. Que a lo mejor, pues, no hay... Evidentemente, hay que tener unos puntos de conexión, porque puede ser que los proyectos vitales de uno y otro sean tan distintos que no case absolutamente nada. Con lo cual, pues, evidentemente, no será una relación saludable, ¿vale? Bueno, que nos vamos a otro tema. Bueno, hemos dicho la importancia para la autoestima, el afecto recibido y que es la principal fuente de autoestima, cronológicamente hablando, que es lo que hemos dicho antes. Y es muy importante trabajarlo desde que los niños nacen, como lo que hemos dicho, la importancia del afecto, ¿vale? Los abrazos, los refuerzos positivos, el destacar en las cosas que hacen bien, y muchas veces nos olvidamos. Y muchas veces también en la etapa infantil sí se cubre esto muy bien, pero cuando ya pasan a primaria o a la adolescencia ya como que se produce ahí una cierta frialdad, alejamiento con respecto a mostrar los sentimientos. Ya no decimos tanto cuánto te quiero o abrazos. Bueno, pero porque ellos también son... Sí, también lo potencia ellos, se distancian, ¿no? pero tenemos que Pero intentar hay que insistirle, se sí, siga es verdad. manteniendo eso. Lo Sí, que es pasa verdad, es que a es veces se enfría la cosa y ya como que, bueno, nos vamos acostumbrando a ello y es una Pero es pena. curioso, después cuando pasa esa etapa, porque a mí me ha pasado, ¿no?, con mi hija,
Al principio eso, Sí, cuando eres sí, adolescente, sí, 14, 12, de los 12 a los 15, así, como, pero después vuelven sí, otra vez, porque tú le bromeas, sí, venga, sí, dame un, sí, dame un abrazo, claro, y ya vuelven claro. digamos, a entender lo que significa eso, ¿no? Totalmente, Ajá. totalmente. Y eso es fundamental, eso lo tenemos que trabajar. ¿Cuántas personas hay que tienen que tratar en la etapa adulta la Claro, transmisión de esas emociones? Porque son incapaces claro, de decir a la claro. persona, a lo mejor a personas queridas, familia, amigos, son incapaces de decirle te quiero, darle un abrazo, un beso en el momento que tienen necesidad de hacerlo y no lo hacen. Y Ujú. quieren y dicen, uy, es que me siento ridículo y ahora le voy a decir, uy, por Dios, es que... Y a lo mejor son cumpleaños o momentos determinados, a lo mejor año nuevo, es decir, fechas determinadas cuando se produce ese encuentro, pero ya está. Entonces, sí es verdad de que es una pena y todo eso pues se puede trabajar perfectamente. Yo conozco a Ujú. muchas personas que lo han hecho y después se han sentido súper bien. Dice, es que Claro. me siento liberada. Yo, por ejemplo, estar con mi madre y decirle, ay, ¿cuánto te quiero? Y darle un abrazo, algo tan Tan normal normal, que se puede hacer de sí, manera sí. espontánea, natural. Dice, pues antes era la misma vida, las vueltas que me daba, ay, le doy el beso, no se lo doy, no, es ridículo. Va a decir, ¿y qué hace, hija? Que te empiezas a inventar un montón de... Cuando a lo mejor lo hace y la otra persona te dice, ay, pues Ah, yo también, ay, qué está bien. deseando, Pero tú claro. estás diciendo, pues me va a mirar con cara, que puede ser que te mire con cara rara, que tú a lo mejor te lo No, hagas. mira, Yo recuerdo una vez una amiga y dice, es que se lo he dicho a mi padre y mi padre se ha quedado diciendo, ¿esto qué es? Se ha quedado como encogido, así. Pero después ha dicho, uy, qué bien me siento, uy, qué bien, ay, yo también, hija, claro. yo también. Y después ya, pues otra vez, algo recíproco. Bueno, eso es Pues sí. fundamental, el Después, cariño. otro determinante de la autoestima es el buen funcionamiento corporal, tener la sensación del ser capaz. El tú estar bien de salud es algo muy importante. Y esto también se puede trabajar desde la infancia Sí, como cuidando la alimentación, el descanso y eso es la fundamental. actividad físico-deportiva. Parece una tontería y no lo es. No, no, no. Estamos viendo que hoy en día con el uso de la tecnología cada vez somos más sedentarios, también compartimos de una manera grupal menos cosas. La alimentación también estamos viendo que tampoco es la más adecuada. No descansamos adecuadamente, también relacionada con la tecnología, de que nos vamos a la cama con Con el la móvil, tablet, con con la la tablet y ahí tele. estamos. Entonces, todo eso repercute en la autoestima. Hombre. ¿Por qué? Porque no nos encontramos bien, realmente. Esa sensación de ser capaz no la tenemos porque estamos cansados. Entonces, muchos estudios evidencian que en clase muchos alumnos apáticos, desmotivados, con aspecto cansado, son alumnos que no están, que ni han descansado adecuadamente, que ni se alimentan adecuadamente, ni realizan actividad físico-deportiva. Alimentarse adecuadamente quiere decir alimentarse adecuadamente, no comer mucho. Lo digo Claro, porque sí, una dieta equilibrada, que no hace falta comer mucho hacer para todas, alimentarse adecuadamente. claro, No, lo estoy una diciendo porque dieta para que no. equilibrada y hacer todas las comidas. Lo que no podemos pretender es que nuestro hijo o nuestra hija cene la noche anterior y ahora no vuelva a comer, a recibir ningún nutriente, su organismo, hasta el almuerzo. Claro. Eso no lo El podemos desayuno hacer. es fundamental. Es Yo muy lo digo muchas importante. veces. Bueno, pues Desayuno. todo eso está relacionado hasta con la autoestima. ¿Por qué? Porque Claro, cuando tú no tienes un buen funcionamiento corporal, te vienes abajo, claro. te ves menos capaz, Hombre. más inseguro. ¿Cuántas personas hay que dicen, hasta que no te pasa algo en relación a la salud, no empiezas a valorar ese estado de salud? Entonces, el estado de salud te da la oportunidad de tener esa sensación de poder hacer cosas, de tirar para adelante. Entonces, eso tenemos que cuidarlo en nuestros hijos e hijas, es fundamental. Otro determinante de la autoestima sería el desarrollo de capacidades diversas. Cuantas más cosas vamos haciendo, da igual las que sean intelectuales, lúdicas, artísticas, laborales, domésticas, cuando tú haces cosas, desarrollas cosas, capacidades que tú tienes, hobbies, inquietudes, todo esto también entra en relación a la autoestima alta. Claro. Por ejemplo, imagínate que además, sea lo que sea, va a depender de los rasgos de cada uno, de lo que le gusta a cada persona, de la esencia de cada uno. El hecho, por ejemplo, ¿cuántas veces a lo mejor no nos apetece hacer algo?
tú dices ahora mejor, uy, no tengo ganas de coger la bici ahora, uy, no me apetece. Justo estaba pensando en eso, ayer por la tarde. Y la coges y tú dices, Dios mío, lo que me hubiese perdido, qué bien me siento. Y eran a y las te da... 7 de la tarde, 7 y pico. Sí, sí. Que no sabía si iba a llover, si no va a llover, si me va a coger. Sí. Digo, mira, si me coge la lluvia me mojo y ya está. Efectivamente. Y El te das hacer un paseo, cosas, sí. el hacer cosas que muchas Sí, es veces cierto. en un principio no nos apetece. Bueno. Pero, y son cosas que conectan con nuestros intereses. Uy, ya Uy, te, ay, sí, uy, sí, pues me queda tú- muchísimo. Pues Bueno, el seguimos próximo la día se- seguimos seguimos con autoestima Y y la conectamos identidad. con lo que es la Bueno, identidad. queda que es un muy par de interesante. minutos que si quieres pero- comentar alguna idea Entonces, importante. el tema de tenemos que hacer cosas y cuando Es no verdad. tenemos ganas y cuando tenemos la autoestima baja y estamos así un poquito más, no importa, hay que hacerlo, nos tenemos que obligar, nos verdad. podemos buscar aliados también, ¿vale? Nos buscamos aliados de personas que también van a realizar esta actividad. Pues mira, pues cuando te vayas a te vayas al gimnasio, te pasa, Avísame, me avisa, sí, me avisa. porque qué trabajito nos cuesta ¿Vale? ahí, ¿verdad? Entonces, buscamos aliados, sienta pero bueno. cuidado, los aliados sirven al principio. Después tú tienes que encontrar ese punto de que eres independiente y que no necesitas a otro para ir al gimnasio. Claro. Porque entonces vas a ir al gimnasio cuando los demás te vayan y no vas a ir cuando los demás no. Exactamente. Al principio buscamos aliados, pero tenemos que lograr el punto de poder un poco desvincularnos de esos aliados. Pero tenemos que hacer cosas, da igual. Escribir, si nos encanta escribir, dibujar, Coser, hacer deporte, cocinar. coser, cocinar, Lo que sea, pero tenemos que cubrir nuestro tiempo con actividades, Sí, sí, ¿vale? sí. Eso es fundamental y es otro de los tocar determinantes de la música, autoestima. tocar También, música. Hay gente que efectivamente. además a una edad, digamos, avanzada, le da por estudiar Claro, música claro. y descubren pues, Claro. pues Sí, una sí, vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo recuerdo una vez en uno de los grupos de formación de Cáritas, la formación que damos de economía doméstica, yo recuerdo a una mujer que decía que, claro, que a ella le encantaba el hacer punto de cruz, que eso era como una liberación relajaba, para ella, sí, le sí. relajaba Yo y se conozco encontraba súper bien consigo misma, pero que estaba, que quizá gastaba, porque yo estaba haciendo una actividad que consistía en que cada uno tenía que identificar gastos que no eran necesarios en sus vidas. Ponerlo en una lista. Entonces esta pobre mujer había puesto en ese listado los hilos de punto de cruz que compraba, Ay. que quizá ahí gastaba un Pobre. dinero que no era tan necesario. Y cuando explicó, digo, vamos a ver, tú has puesto en esa lista el hilo del punto de cruz. Para ti, ¿qué significa hacer punto de cruz? Bueno, realmente para ella era algo súper importante. Le hacía sentirse súper bien, el valorarse, el quererse más, porque decía, uy, fíjate lo bien que me sale. Conclusión, que tenía que seguir comprando hilos para el punto de cruz. Hombre, yo también les recomendé que fuera vecinos, conocidos, que tuvieran ahí también a lo mejor... Y los regalos que habrá hecho, de todas las cosas que ha hecho. Efectivamente, Claro. claro. Entonces, dice, ¿Cuántas no, cosas habrá regalado? sigo comprando. Entonces, hay que hacer cosas, tenemos que ser productivos y eso también repercute en la autoestima. Y ya está. Ay, Ahora sí. Dios. Bueno, pues entonces el próximo día voy a seguir ahondando en los determinantes de la autoestima y lo voy a conectar con el tema de la identidad, Bien. que es bastante importante el tema que voy a tocar, ¿vale? Relacionado con la identidad, que se está produciendo una crisis importante, sobre todo en los adolescentes y muy fomentado por las propias familias, con la mejor intención. Pues